reforma a la ley de medio ambiente, ¿verdad? Y así como pues han dado permisos para construcción de toda la finca El Espino, que al final entiendo que ni siquiera acá en el país tenemos una ley que tenga o que cuide el patrimonio ambiental, que eso también sería una parte bien importante para que el país de verdad declare patrimonios ambientales o patrimonios naturales y que además una ley que regule el cuidado de ellos. Pero la finca El Espino, no sé si entraríamos, ahí sí tendríamos que investigar, y eso entraría como un patrimonio nacional, porque entiendo que está en manos de la familia de la jerarquía que teníamos entonces, ¿verdad? Entonces, se podría ver como algo privado, si lo queremos ver de esa forma, pero siempre hay que buscar la forma de la protección de la finca El Espino, eso sin duda. Sí, bueno, obviamente los patrimonios nacionales que al final pues terminan siendo, tienen que ser del país, ¿no? A pesar de Sí, que tenga dueños, obviamente, ¿no? Pero se tiene que llegar ¿cómo se dice? A dialogar esta situación. dialogar, Exacto. correcto. Bueno, interesante la respuesta de Willy, obviamente bajo su perspectiva y su experiencia, ¿no? En el campo, pero lo vamos a llevar a otro campo ahora, Willy, con respecto a las AFPs, bueno, han establecido las reformas, cada vez van remendando, pero cada vez estamos viendo oscuro, digámoslo así, los que están próximos a pensionarse, por ejemplo, o que, por ejemplo, la pensión es menos que quizás el salario mínimo. Toda esta conjugación de situaciones que tienen que ver con la jubilación, con las pensiones, Willy, a tu criterio, ¿qué sería lo más importante? Que se mantengan las AFP y seguir haciendo remiendo, digámoslo así, a la ley, la SAP, o que pase a manos públicas, o sea, que la administración del Estado lleve la ejecución de esta administración de las pensiones. Willy. Mira, el tema de AFP es un tema que hay que darle mucho pensamiento y no hay que irse arrebatadamente, ¿verdad? Yo te podría decir ahorita que lo ideal sería que esté en manos públicas y que quitemos la privatización de las AFP, porque eso beneficiaría más al pensionado, porque al final este tema de pensiones también tiene sus repercusiones, porque la gente que está jubilada al final termina siempre trabajando, ocupando plazas que posiblemente sean para jóvenes que van saliendo de la universidad o jóvenes que no tengan empleos, que al final pues el pensionado no se jubila porque como tú dijiste, les toca una pensión menos que el salario mínimo. Y por ejemplo, alguien que gana $600 mensuales y cuando se pensione le van a dar, ¿qué? 200, $250. Es un presupuesto súper bajo al que has tenido para toda tu vida. Entonces, sí tiene muchas repercusiones y por eso es importante que el análisis de las AFP sea bien pensado y que sea bien analizado y además de eso que se haga el sistema que más convenga a la población, no a intereses privados, que es como se ha hecho actualmente, porque la última reforma que hicieron fue en el 2017 y que fue la que ha permitido que ahorita pues las pensiones, si antes eran bajas, ahora son mucho más bajas todavía, porque gente que gana $1,000 se pensiona ahora con 400 cuando les van a sacar el cálculo, y por eso es que ellos no dejan sus plazas. Entonces sí es un tema bien delicado, Eric. Yo creo que, como te digo, a primera vista te puedo decir que lo mejor sería pasarlo a administración pública y desde ahí pues estar administrando ya las pensiones de toda la gente que se vaya pensionando. Bueno, ahí está la respuesta de Willy Ventura. Sería entonces que pasase la administración de las pensiones al Estado, administrarlas el Estado. Bueno, continuamos con la entrevista. Voy a aprovechar ahora la pausa para decir de que estamos completamente en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitter y las plataformas de audio, Spreaker, Google Podcast, Spotify y en otras más. Que no se ven ahora a la venta, pero muchísimas. ¿Ve? Estamos en todos lados. Sí, Así es que, en todos lados. exacto, recordarles que tienen el espacio en los comentarios si quieren opinar, si quieren hacer preguntas o saludar, ¿verdad? Así es que, o echarle porras a Willy. Así que está abierto el espacio. Recordar que estamos en vivo también en Twitter, así es que pueden compartir también la transmisión. Bueno,
y llegamos también estamos en una alianza de medios internacionales digitales, transmitimos desde España, transmitimos de manera simultánea en Italia, en Estados Unidos y obviamente en El Salvador en las páginas de noticias. Así es que no se la pueden perder la entrevista. Bueno, Willy, ahora vamos a ir cambiando de temas poco a poco por cuestiones de tiempo, obviamente, que son muchísimos los temas. Vamos a hablar ahora sobre el salario mínimo, porque está relacionado con lo que es las pensiones. Actualmente el salario mínimo en El Salvador oscila entre $300, ¿verdad, Willy? 302 punto y algo, 302 y... Bueno, 300, digamos, o sea, Sí, no es tanto, pero en promedio, digamos, así, unos 300, 305, alrededor de eso. Entonces, con la realidad nacional y con los diferentes índices que marcan lo que es la canasta básica, para el caso del salario mínimo, en la realidad ¿se puede soportar vivir en el país con el salario mínimo, Willy? Mira, sí soportan, ¿verdad? Hay familias que soportan hasta con menos de $300, pero no sé cómo harán, porque la canasta básica sí está mucho más arriba de lo que usualmente o en tiempos antes de la dolarización teníamos. Entonces, lo que ha sucedido pues es que sí nos dolarizamos, pero el salario mínimo solamente se hizo una transformación de colones a dólares, pero no pasó la transformación de la dolarización, y los precios de la canasta básica, pues eso sí, ¿verdad? Ya los pusieron a precios como que estamos en otro país. Entonces eso te lleva a que el salario mínimo sea insostenible por las familias salvadoreñas, y como te digo, pues la verdad es que todos esos temas son tan delicados y hay que hacerles un análisis muy exhaustivo, porque te toca poner o consensuar con empresa privada, que al final son ellos quienes pagan el salario, y pues llegar a un consenso para ayuda de todas las familias salvadoreñas. Porque sí, $300 acá en El Salvador, pues yo te digo que las familias hacen malabares para subsistir el mes completo, y a veces hay familias que solo uno de los dos de la casa trabajan. Entonces es un tema bien complicado. Los colegios son caros porque la salud pública pues nadie confía en ella. Al igual, si se te enferma un hijo, si lo llevabas a una unidad de salud, pues era bien complicado porque no tenías la salud de calidad. Entonces, yo creería que de la mano con un salario mínimo mejorado, tiene que ir también la mejora en educación pública, salud pública y obviamente la seguridad. Porque si no mejoras todas esas áreas, entonces por más que aumentes el salario mínimo, las familias salvadoreñas van a hacer mucho dinero en colegios privados. Y es lo que siempre se ha dicho, que porque lo privado tiene que ser mejor que lo público. Debería ser al contrario, lo público tiene que ser mejor que lo privado, ¿verdad? Y que los funcionarios públicos manden a sus hijos a estudiar a las escuelas públicas, que los funcionarios públicos manden a sus hijos a las universidades públicas, porque en teoría tendrían que ser las mejores del país. Así que, y así le quitas un gasto también a las familias salvadoreñas, pues, de que estén pagando colegios privados, que al final significan que casi 80, algunos $100, unos que pagas más, ¿verdad? Pero ya porque ya tienes más posibilidades económicas, pero sí, tiene que ir todo esto que te menciono, tiene que ir de la mano, si no, pues solamente estás tapando hoyos, y eso que usualmente se ha hecho a lo largo de estos 30 años en el país. A tu criterio, bueno, o sea, ya esto ya es una opinión propia, Willy, la que nos podrías decir o no. A tu criterio, ¿cuánto sería la cantidad de un salario mínimo en El Salvador? O sea, tomando en cuenta, no obviamente los índices porque no están actualizados, tenemos esos índices de la canasta básica de hace 20, 25 años, entonces no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Una libra de frijoles no cuesta lo que costaba hace tanto tiempo. A tu criterio, ¿cuánto sería el salario mínimo? A mi criterio debe de estar entre $400 a $500. A mi criterio muy personal, ¿verdad? $400 a $500 de salario mínimo, y aún así pues creo que las familias todavía se verían un poco afectadas, pero ya menos ahogadas de lo que están ahorita. Muy bien, bueno, ahí teníamos la respuesta de Willy. Ahora vamos a cambiar de tema. La cuestión de seguridad o inseguridad en el país pues ha afectado muchísimo, como ya sabemos, 20, 30 años aproximadamente con la cuestión de las pandillas, ¿no? Y la violencia, ¿no?
en el caso de El Salvador y obviamente en los países de Centroamérica se genera mucho la situación de las pandillas. Para el caso, Willy, ya en un aspecto general, digámoslo así, el tema de la inseguridad en el país, ¿cómo la analizas tú? Pues yo veo en este año y medio del presidente Bukele, Eric, que la seguridad ha mejorado. La seguridad del país, pues gracias a Dios eh, ¿sí? ha ido disminuyendo la inseguridad y la seguridad pues ha aumentado. Hemos tenido 37 días en el año sin homicidios, cosa que antes no veías, y los índices de homicidios pues andamos cerca de, si no me equivoco, 2 puntos y algo en lo que va del año, y es un índice de homicidios que no habíamos tenido históricamente en El Salvador, y las familias pues están un poquito más seguras. Obviamente siempre existen temas que tenés que ir mejorando, y que lastimosamente al Ejecutivo le ha tocado ir maniobrando a ellos solos, porque no tenemos el apoyo del Legislativo como se debería de tener en apoyo a refuerzo del Plan Control Territorial, que es el que realmente ha funcionado hasta la fecha, ¿verdad? Yo te puedo hablar con seguridad porque yo vivo en Soyapango. Entonces, al menos en la zona que yo vivo, te digo, está súper tranquilo, yo puedo salir en la noche y camino, no me sucede nada. Obviamente hay otras zonas que aún sigue el conflicto, pero estamos también mejorando poco a poco la seguridad de las familias en los diferentes municipios. De eso es lo que se trata. Y además de eso, pues crear planes y proyectos que sean de reinserción para estos jóvenes que viven en áreas sumamente violentas, y que al final pues esto va a ayudar a que no se estén involucrando más en pandillas, porque ese es el tema acá en El Salvador, pues que tenés que tener la inversión social de la juventud que está viviendo en áreas conflictivas, para que al final pues el tema de las pandillas no se vaya haciendo mucho más grande. Muy bien, ahí tenemos la respuesta de Willy con respecto a la temática de la seguridad. Ahora saltamos a otro tema importante. Vamos haciendo casi en corto tiempo el análisis de Sí, esto, está bien. obviamente porque por cuestiones de tiempo, claro. Ya obviamente si nos metemos a un tema en específico, puede entrar en más detalles. Pero ahora es para que en la entrevista pues puedan conocer los puntos de vista de Willy, quien no lo conoce, obviamente. Eh, Candidato a diputado por Nuevas Ideas por San Salvador. Bueno, has mencionado que vives en Soyapango y pues se me viene a la mente la situación de... En Soyapango es un municipio grande, obviamente, con muchos problemas en el caso de San Salvador, ¿no? También, pero Soyapango es uno de los, digámoslo así, de los municipios más comentados con respecto a lo de la seguridad e inseguridad. Pero bueno, vamos a saltar de este tema de la seguridad y nos vamos a la cuestión de la corrupción. El tema también de la creación se me ha olvidado el nombre, de la CICIES, en el caso de con Félix Ulloa, el vicepresidente de la República. Coméntanos un poquito cuál es tu perspectiva con respecto a la corrupción a nivel general, obviamente, en El Salvador. Mira, la corrupción es lo que nos tiene como estamos, como hayamos estado en estos 30 años. Sin corrupción, pues no hubiéramos tenido los desfalcos que gobiernos como del FMLN, como Mauricio Funes y Sánchez Serén hicieron, y tampoco los desfalcos que gobiernos de Arena hicieron con Paquito Flores, con Tony Taca, con Cristiano y con Calderón Sol, ¿verdad? La corrupción es lo que nos tiene hasta este momento hundidos como país, porque la corrupción, si los órganos estatales están robando dinero del Estado, lo que no permite es que haya inversión social, no permite que hayan escuelas públicas buenas, que la salud no sea buena, y entonces todo eso es lo que se roban, ¿verdad? Uno lo ve en millones, porque vos decís, bueno, UNE se llevó 350 millones de dólares, vaya, pero son 350 millones, pero con eso, ¿cuántas escuelas pudimos haber construido? ¿Cuántas universidades nacionales pudimos haber construido en esos 30 años si todo ese dinero no se hubiera robado desde los estados? Igual la Asamblea Legislativa, pues la corrupción y los corruptores están a la orden del día, porque un tema que es bien preocupante son los corruptores, que al final son los que terminan comprando voluntades de partidos políticos y voluntades también de diputados a cambio de votos a favor de leyes que no les compliquen a ellos su existencia. Entonces, todo esto te trae la corrupción, y ya que tocas el tema, a mí me llama la atención porque
cuando viene campaña, usualmente todos los partidos políticos se ponen en el tema de la corrupción, ¿verdad?